Empezamos una nueva sección del canal donde haremos ecuaciones diferenciales exactas y el algoritmo de solución para estos está por la parte izquierda, que consta de unos 5 pasos básicamente. El primer paso es darle la forma a mi ecuación diferencial, esta que estás viendo en color amarillo. Una función m por dx más n por dy, y esto tiene que ser igual a 0. Así que al hacer esto en mi ecuación diferencial te puedes dar cuenta que al comparar este término vendría a ser el m de x, ¿verdad? Así que digo, la función m que depende de x y y, vendría a ser el 2xy menos tangente de y. Y por otro lado, la función n, que depende de xy, sería igual a x, un x cuadrado, menos x por secante cuadrado de y, ¿cierto? Mira, esto sería el m, esto sería el n, y esto sería el n. Y eso es lo que tengo por aquí abajo, pues, m y n. Bien. Paso 2. Me dice, hay que verificar si es exacta. ¿Y cómo verificamos si es exacta? Que la derivada de m respecto de y tiene que ser igual a la derivada de n respecto de x. Esto quiere decir que esta m vamos a derivarla respecto de x. Sí, bueno, respecto de y, perdón. Respecto de y. Puedes usar esa notación o también usar esta notación con un subíndice, que sería my. Las dos son válidas. Al hacer la derivada respecto de y, te va a quedar 2x menos la derivada tangente, que es secante cuadrado de y. Ahora, de igual forma para el n. Derivamos el n respecto de x en este caso. Y al hacer la derivada respecto de x también se puede escribir como n y un subíndice x. Al hacer esto te queda la derivada de x cuadrado sería 2x y la derivada de x secante de y sería menos secante cuadrado de y. Te puedes dar cuenta ahora sí que tanto la derivada de m respecto de y como la derivada de n respecto de x, ambas son iguales. O sea, verificamos el paso 2. Sí se cumple. ¿Y qué me dice que se cumple esta condición? Que también dicho eso de paso es como la desigualdad de Shor aplicado a la diferencial total. Pero eso es un comentario. Bien. Por otro lado me dice, si es que se cumple esta condición de aquí, puedo afirmar lo siguiente, que si es así, o sea que se cumple esta condición, existe una función f que depende de x y y, tal que esa función f, que yo tengo que encontrarla, cumple con la siguiente condición, que su diferencial de esa función es igual a 0. Y ahora, y si es que su diferencial es igual a 0, ¿qué implica? Que la función, o sea, esa f tiene que ser una constante, ¿verdad? Y por eso aquí la f es igualada a una constante k. O sea que este k no es más que una constante. Y esta f es la solución de mi ecuación diferencial. Pero nuevamente, ¿quién es este diferencial de la función? Bueno, de la diferencial de una función, de dos variables viene dada por esta expresión, la derivada de la función respecto de x por el diferencial de x más la derivada de esa misma función respecto de y por el diferencial de y esa es igualada a 0. Así que una vez hecho, verificado el paso 2, lo que tengo que hacer es encontrar mi función f, ¿sí? Que depende de x, y, pero eso sabemos que es una constante. Y esta es mi solución, ¿sí? Esa es mi solución. Bien, ahora vamos al paso 3. ¿Qué me dice el paso 3? Hay que integrar m o n, ¿sí? Y tú vas a elegir cuál, ¿sí? Así que mira, en este caso, al hacer la comparación con la diferencial, te puedes dar cuenta que el término que acompaña al diferencial de x tiene que ser el m, ¿verdad? O sea, dicho de otra manera, la derivada de f respecto de x es el m, ¿sí? ¿Y quién sería el término que acompaña el de y? Sería el n de x, o sea, la derivada de f respecto de y tiene que ser igual a n, ¿sí? Así que voy a copiar eso por aquí. Entonces, ¿quién va a ser m? m va a ser la derivada de f respecto de x. Así que lo pongo por acá, la derivada de esa función f que yo quiero conocer, esto es igual a el m, ¿sí? Y por otro lado, la derivada de la función respecto de y tiene que ser igual a n, ¿sí? Pero, una vez hecho esto, lo que hago es pasar al paso 3, que es integrar. Integro o m o n, uno de los dos, tú puedes elegir. En este caso yo voy a elegir el primero, ¿sí? O sea, la derivada de f respecto de x igual a m. Pero ¿quién es m? M es lo que está por aquí arriba, ¿verdad? 2xy menos tangente de y. Así que me queda aquí 2xy menos tangente de y, ¿sí? Entonces, lo que hay que hacer aquí es integrar respecto de x. Así que lo que dice paso 3, integre. Así que aquí integro tanto a la izquierda como a la derecha. ¿Sí? Aquí integro y también integro ambos lados, ¿sí?
Dicho de otra manera, si le pongo un poquito más de formalismo, puedo multiplicar a ambos lados por un diferencial de x. O sea, me refiero, aquí multiplico por un dx, y aquí también por un dx. Ahora sí, puedo integrar. Integro, integro. De manera que al hacer la integración, esto me va a quedar de la siguiente manera. Por un lado me va a quedar la función f, que yo quiero conocer, que depende de x y y. Y por otro lado me queda la integral de esto, ¿sí? Pero estamos integrando respecto de x. Así que por tanto, la integral de 2x por y, eso es x cuadrado y. La integral de tangente de y, pues como tangente de y no depende de x, simplemente su integral me queda como x por tangente de y, porque ese tangente de y es como una constante. Y esto le voy a sumar una constante que depende de y, ¿sí? Como dice el paso 3, mira. Si tú integras respecto de x, tienes que tener la integral, pero más una constante cy. ¿Por qué aparece esta constante cy? Porque cuando tú haces la derivada de tu función respecto de x, esta constante que depende de y, o esa función en este caso que depende de y, su derivada va a ser 0. Así que tengo que agregarla al momento de integrarla, ¿sí? Debo agregarla. Así que esta función que depende de y se agrega si integras respecto de x. Y si integraras el n respecto de y, le agregas una función que depende de x, ¿sí? Bien. Así que luego de esto, lo que hacemos es pasar al paso 4, que es derivar, ¿sí? Derivar el 3, o sea, lo que he usado para integrar, ahora lo voy a derivar. En este caso, lo que he integrado era respecto de x. Así que ahora voy a integrar esto mismo, perdón, voy a derivarlo, pero respecto de y. Así que al hacer la derivada de esa función f respecto de y, me queda, de aquí, la derivada respecto de y, me queda x cuadrado menos la derivada de y, que sería la derivada tangente, me queda secante cuadrado de y, porque la derivada tangente es secante cuadrado de y. Y esta función c que depende de y es una función c', ¿sí? Porque esa c es una función que depende de y. Y cuando la derivo respecto de y, le he puesto como una c'. Bien. Ahora, ¿qué te puedes dar cuenta? Que ahora puedo igualar, ¿sí? Puedo igualar esta derivada de f respecto de y con esta de aquí, ¿sí? Y eso es lo que me dice el paso 5. El paso 5 es hallar esa constante. ¿Cuánto vale esa constante? O bien ya sea c que depende de y o c que depende de x. En este caso, bueno, aquí incluso me falta agregarle que n es igual a x cuadrado menos secante cuadrado de y. Así que voy a igualar estas dos de acá, ¿sí? Puedo igualarlas. Al hacer esa igualación me queda x cuadrado menos secante cuadrado de y por parte de este término, y lo igualo con esto de acá, ¿sí? Y eso me queda igual a x cuadrado menos x por secante cuadrado de y más una constante que depende de y. Bien, excelente. Bueno, aquí incluso me faltó copiar, ¿no? Aquí es x secante cuadrado de y. Aquí es x secante cuadrado de y. Me faltó agregarle ese x nada más. Aquí es x secante cuadrado de y. Bien, de manera que te puedes dar cuenta que ahora los términos se pueden simplificar, ¿verdad? Se cancela, se cancela, se cancela, se cancela. Así que, ¿qué es lo que me queda aquí? Me queda 0 del lado izquierdo, y esto es igual a la constante c', que depende de y. Bueno, es una función que depende de y, que ha sido derivada. Ahora, puedo incluso cambiar el orden y decir la derivada de c respecto de y es igual a 0. ¿Y cuál es la única solución posible para esto? Que la derivada de una función sea 0. Quiere decir que esa función c que depende de y tiene que ser una constante. Y esa constante yo la voy a llamar una constante a, ¿sí? La constante que yo quiero la voy a llamar a. ¿Y esa a dónde la voy a reemplazar? La voy a reemplazar aquí. Aquí. ¿Por qué aquí? Porque lo que yo quiero conocer, lo que me interesa es cuánto vale la función f, porque esa f es mi solución de mi ecuación diferencial. Así que al reemplazarla ahí, me queda lo siguiente. Me queda f, que depende de x, y esto es igual a x cuadrado y menos x por tangente de y esto más una constante cy. Pero esa constante cy vale a, ¿sí? Listo, pero ¿cuál dijimos que era la solución? Esta, ¿verdad? Esta función f, ¿sí? Pero esta función f aquí es igual a una constante k. Por tanto, esta función de acá aquí es igual a una constante k. Excelente. Y ahora mira, este a lo puedo pasar a restar al lado derecho, ¿sí? Al hacer eso me queda x cuadrado por y menos x por tangente de y. Y esto es igual a k menos a. Y esta diferencia de constantes me va a generar una nueva constante, la cual le voy a llamar una constante beta, ¿sí? Beta también es una constante. Por tanto, esta sería la solución de mi ecuación diferencial. Esta que estás viendo por aquí, ¿sí? Esta que está en color amarillo. Bien, bien. Así que
Cualquier duda, sugerencia en los comentarios y nos vemos en un posterior video. Chau, chau.